Muy bien, el día de hoy vamos a iniciar nuestra sesión número 9. Vamos a leer mucho, así es que no se me vaya a dormir al momento de estar leyendo tanto. Vamos a hablar acerca de los dos hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Génesis capítulo 25, versículos 1 y 2. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre fue o era Setura, la cual le dio luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Si usted pensaba que Abraham se había quedado solamente con Isaac, déjeme decir que después de la muerte de Sara que vimos la clase pasada, rejuveneció el Abraham. Y con Setura tuvo 6 hijos más. Y ya tenía más de 100 tenía Abraham. Fue hasta después de encontrar mujer para su hijo Isaac y así asegurar la descendencia de la simiente prometida, que Abraham pensó en su propia necesidad de compañía. Es importante ver cómo Abraham, él se sujetó primero a la visión que Dios le había dado y después él empezó a pensar en su vida personal. Nosotros somos al revés, ¿verdad? Primero pensamos en nuestra vida personal y después en la visión que Dios tiene para nosotros. Pero debería de ser como Abraham lo hizo. Versículo 4 y 6. En esta ocasión, hermanos, no se preocupe, me salté algunos versículos y a veces hasta algunos párrafos completos porque es mucho lo que vamos a ver el día de hoy. Así es que no se preocupe, llegando a casa usted revisa toda la escritura. Versículo 4 al 6. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda, todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Abraham dio todo cuanto tenía, ¿a quién? A Isaac. Pero a los hijos de su concubina dio Abraham dones. ¿Se acuerda que a Ismael lo despidió con pan y agua? Y a los hijos de Setura sí les dio dones, les dio posesiones. ¿Por qué será eso, hermanos? Porque cuando Dios desprecia los esfuerzos de la carne, cuando Dios desprecia los esfuerzos humanos por querer agradar a Dios, no vale la pena ni siquiera invertir en eso. Pero a los hijos de sus concubinas, dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo. Los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Abraham decidió que su único heredero sería Isaac, porque así se lo mandó el Señor, porque era el heredero de la promesa. Sin embargo, también veló por los otros hijos, excepto por Ismael. Versículos 7 y 8. Y estos fueron los días, subrayé en esta palabra, los días. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Primero habla de días y después habla de años. ¿Por qué la Biblia habla primero de días y después de años? Por lo que vamos a ver después. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. El hecho de que decía que fueron los días es por el Salmo, lo que dice el Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. A Dios no le interesa la cantidad de años que tenemos, sino los días a los cuales nosotros le traemos sabiduría al corazón. ¿Cuántos días o cuánto tiempo le hemos dedicado a traerle sabiduría al corazón? Yo creo que de toda la semana, lo digo por mí, de toda la semana, yo creo que solamente un día a la semana traigo sabiduría al corazón. Los otros 6 días ando afanado trabajando, ando afanado haciendo cualquier otra cosa, haciendo y deshaciendo también, ¿verdad? Pero como que traerle sabiduría al corazón, yo creo que yo le dedico solamente un día a la semana, que es el día de reposo. Aún en nuestros tiempos de devoción y en nuestros tiempos de oración y lectura bíblica, pero no le dedicamos un día completo a traer sabiduría al corazón. Y por eso le dice la Escritura, fueron los días que vivió Abraham, esos son los días que cuentan para Dios.
Los días que cuentan para Dios son los que a los que les traemos sabiduría al corazón, no la cantidad de años. Por eso dice, murió Abraham siendo lleno de años, pero fueron pocos los días de la sabiduría de Abraham. Y esos son los días que cuenta Dios para nosotros. Por eso es tan importante vivir cada día para el Señor y que cada día sea un día que traigamos sabiduría al corazón. Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Versículos 9 al 11 de Génesis 25. Y los sepultaron Isaac e Ismael. ¿Dónde andaba Ismael? No supimos. ¿Dónde andaba Isaac? Bueno, junto a Abraham, pero dice que Isaac e Ismael sepultaron a Isaac en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Ahí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Fue ahí en donde Ismael estaba llorando, porque se había ido con su mamá, y ahí en ese mismo pozo fue donde Dios le habló a Ismael, pero fue el lugar en donde habitó posteriormente Isaac. Los dos fueron a sepultar a Abraham en la cueva de Macpela, que a pesar de que era multimillonario Abraham, la única heredad que tenía era un lugar de sepulcro. ¿Qué nos quiere indicar eso, hermanos? Que la única heredad que tenía Abraham era el lugar de su sepulcro. Que lo mejor que nos puede pasar a nosotros los creyentes es morirnos. Lo mejor que nos puede pasar a los cristianos es morirnos. Amén. Porque es la única manera de que podemos alcanzar vida eterna. Porque aquí no vamos a quedarnos a forrar Biblias, hermano. Ya no a vestir santos, ¿verdad? Ya nos quedamos a forrar Biblias, ok. Aquí la vida en este mundo, como diría aquel salmista de León, Guanajuato, no vale nada. Vivir aquí no vale nada. La verdadera vida es en la eternidad con Cristo Jesús. Y lo mejor que nos puede pasar es morirnos. Ahora, yo sé que nos han enseñado y crecimos en una cultura en donde la muerte es algo horrible, es algo espantoso. Pero déjeme decirle que las personas que han tenido esa experiencia y que han estado en la presencia de Dios, ya no se quieren regresar, quieren quedarse ahí en la eternidad. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ni siquiera una probadita de eso. Y ahí entre sus oraciones, pídale al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Y va a ver que cuando le muestre su gloria, le va a decir, Señor, ¿cuándo vienes o cuándo me llevas? Entonces fue sepultado Abraham, lleno de años, junto a Isaac e Ismael. A los hijos de Cetura se les estaba dando la libertad de hacer su vida donde quisieran, y así lo hicieron. Pero en el caso de Isaac, él debería de permanecer en la tierra de Canaán como extranjero, porque él tenía un llamado, un propósito, un destino en la tierra que aún no poseían. E Isaac y sus medios hermanos no deberían de vivir juntos. Cada quien debería de cumplir su propio propósito. Y el propósito de Isaac es ser el hijo de la promesa, el descendiente de la promesa de Abraham, en donde en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y en su simiente él será padre de multitudes. Por lo tanto, hay que hacer una separación. Y a veces así yo le digo a mis hijos: los hijos de Cetura pueden hacer lo que quieran. Ay, hermano, pero son hijos de servidores. Ellos pueden hacer todo lo que quieran. Pueden ir a donde quieran, puedan escuchar lo que quieran, pero tú tienes un propósito, un llamado, una misión de parte de Dios, y tú no puedes hacer lo que quieras. Ellos sí, tú no. Tú eres diferente. Tú tienes un propósito. Eres como Isaac. Por lo tanto, que los demás lo hagan, está bien. Tú no. Ay, pero yo tengo ganas. Tú no. Pero yo quisiera. Tú no. Porque la vida cristiana no se vive por medio de sentimientos, ni de deseos, ni de cuestiones del corazón. Se vive por fe y para fe. Y la fe es lo que tiene que mover tu vida. No lo que hacen los demás, no lo que siente tu corazoncito. Porque en algunas ocasiones nosotros somos personas que decimos: es que no me nace. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esposos, amad a vuestras esposas.
Ay, pero es que a mí no me nace. Pues no es que le nazca, es que lo tiene que hacer porque es un acto de fe. Porque el justo por la fe vivirá. Ay, entonces lo tengo que hacer a fuerza. No, es un acto de fe. Bueno, está bien. Voy a obedecerte, Señor, y voy a amar a esta mujer. ¿Usted cree que así se vive la fe? La fe viene por una profunda convicción puesta por el Espíritu Santo de Dios. Eso es fe. Pero a veces nos gusta a nosotros mejor vivir por lo que sentimos. Versículo 21 y 22. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó el Señor. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Imagínese, la esposa que el Señor le había escogido a Isaac era estéril. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, al primer problema en el perfecto plan de Dios, empezamos a dudar si es el perfecto plan de Dios. Hay algunas chicas que me dicen, hermano, me quiero casar. Oye, qué buena decisión has tomado, es la primera buena decisión que has tomado en toda tu vida. Qué bueno que te quieras casar, pero quiero que Dios me mande a mi varón. Y cuando te lo mande, ¿lo vas a aceptar? Pues no sé, todo depende. Que me mande a cualquiera menos al Gulmaro. Y hay veces yo les digo a las chicas, miren, chicas, dicen ustedes que todos los hombres son iguales. Entonces, ¿para qué escoger tanto? ¿Cuál es el grande problema, mis hermanos? Que cuando nosotros estamos caminando la vida cristiana y estamos en el perfecto plan de Dios y en la perfecta voluntad de Dios, no importan los obstáculos que haya en medio, eso no quiere decir que Dios no está dentro de esos planes. Es la perfecta voluntad de Dios para que usted y yo confiemos en lo que Él está haciendo. Porque capaz de que cuando conoció a Rebequita y Rebequita pues nomás no le daba hijos, usted y yo hubiéramos pensado, es que esta no era la que tenía Dios para mí. Esto no es por sentir, hermanos, es por fe. Y si Dios la trajo, es que tiene un propósito. Y la mayoría de las mujeres bíblicas que iban a producir dentro de su vientre un gran hombre de fe para los propósitos de Dios, eran estériles. Y entonces, ¿para qué Dios da mujeres estériles? Pues para que no se jacte el hombre de que los hombres que vinieron de esas mujeres fueron producto de su esfuerzo, sino que era el perfecto plan y el poder de Dios manifestado en sus vidas. Por lo tanto, Rebeca y los hijos luchaban dentro de ella, y así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar al Señor. Y le respondió el Señor cuando ya estaba embarazada Rebequita: 2 naciones hay dentro de tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Mira, Rebequita, tú eras estéril, era muy difícil que tuvieras uno, pues yo te mando 2. ¿Se da cuenta del poder de Dios? Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. Qué increíble, ¿verdad? Pobre Rebequita, después le voy a pedir la prédica del nacimiento de sus bebés. Pero con tener uno, yo veo que las pobres mujeres cómo sufren. Y más ya cuando van a dar a luz. Y que el bebé patea y que se mueve y que esto y que el otro. Y ya las pobres mujeres no pueden ni dormir. Bueno, tampoco los varones, ¿verdad? Y más que les empieza a fallar el termostato. Y estamos en pleno invierno y dice, préndele el ventilador porque tengo calor. Pero sí, nos estamos muriendo de frío. Ya viene el frente frío número 144 y tú quieres que prenda el ventilador. Imagínese con gemelos. Versículo 25 y 26. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú. Vaya que si había una pelea allá adentro. Si con uno es bastante incómodo, imagínense peleándose allá los 2 chamacos. Si cuando están afuera es incómodo los
pleitos entre los hermanos. Ahora imagínese adentro y el otro imagínese aquí agarrado de aquí. Una de dos, yo digo, o se había peleado o era flojo Esaú. Y yo no tengo ganas de salir, que me saquen junto con el otro. Pero salió su hermano trabado su mano del calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Era casi 60 años, habían pasado alrededor de 20 años desde que se casaron hasta que tuvieron sus hijos. ¿Usted estaría dispuesto a esperarse 20 años para que la promesa de Dios viniera a su vida? ¿Por qué no amén, hermano? Diga amén, sí, no importa cuánto tiempo tarde la promesa de Dios. Lo importante es que Dios cumpla sus promesas en nosotros o sin nosotros. Esaú en hebreo significa velludo, pero también significa áspero. Y recuerde, mucho del significado de los nombres tenía que ver con el propósito, con el carácter y con la función de la persona a la que se le ponía ese nombre. Por lo tanto, iba a ser un hombre áspero, un hombre velludo. Jacob, en el hebreo Jacob, significa el que agarra el talón, del verbo akev, que también significa suplantador. Su nombre es el que agarra el talón o que también el suplantador. ¿Por qué le habrán puesto el suplantador al Jacob? ¿Será que ya conocían sus antecedentes? ¿Será que ya sabían qué iba a hacer el pobre Jacob? Vamos a verlo más adelante, a ver si es cierto que cumplió con su propósito. Versículo 27 de Génesis 25. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Yo creo que si Jacob hubiera nacido en este tiempo, él estaría feliz jugando Xbox. Metido en su casa, era un varón quieto que habitaba en tiendas. No, eso no quiere decir lo que dice la Biblia, hermano. Si usted piensa que era quieto y que estaba allá dentro de su casa y era un nini y que no le gustaba hacer nada, no, la verdad es que no quiere decir eso la Escritura. ¿Qué significa? La diferencia entre estos dos hermanos gemelos era lo espiritual. Esaú era un hombre carnal, interesado en la vida terrenal. Por lo contrario, Jacob era un hombre espiritual. En hebreo, la palabra quieto es la palabra tam, que significa completo, íntegro, puro, perfecto. Entonces era un hombre íntegro que habitaba en tiendas. ¿Qué significaba que habitaba en tiendas? Que estaba al pendiente de lo que sucedía alrededor de la familia, alrededor de la comunidad, alrededor de lo que estaba sucediendo, porque era un hombre completo, era un hombre íntegro, perfecto. Y recuerde que la palabra perfecto en el hebreo significa madurez, no que no se equivocara. Por lo tanto, Esaú era un hombre carnal, le gustaba ir a cazar, le gustaba los deportes, le gustaba el sobresalir en lo físico, pero Jacob le gustaba sobresalir en lo espiritual. Y amó Isaac a Esaú. ¿A quién amó Isaac? A Esaú. Porque comía de su casa. ¿Cuántos de nosotros los papás les decimos a nuestros hijos: no, mijo, usted tiene que ser autosuficiente. No, mijo, usted tiene que ser fuerte. No, mijo, usted tiene que ser alguien que salga adelante por sí mismo. Usted tiene que tener carácter. Ándele, mijo, y lo mandamos adelante. Y cuando el hijo se parece a Esaú, decimos: ese es mi hijo. Pero en cambio yo le digo a mi hijo: mire, mijo, usted no puede salir adelante por sí mismo. Usted necesita a Jesucristo en su corazón. Mire, usted no puede hacer planes por usted mismo. Los planes los hace Dios y más vale que se ajuste a sus planes. Mire, mijo, usted apartado de Jesucristo nada va a poder hacer, porque es el perfecto plan de Dios en usted. Y lo único que usted tiene que hacer, mijo, yo estoy hablando como en los del norte, ¿verdad? Bueno, es que mis papás son del norte, oiga. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer, mijo? Aprender a ser obediente.
obediente a la voz de Dios, obediente a la voz de sus padres, obediente a la perfecta voluntad de Dios, y usted va a ser el hijo más próspero que hay en el mundo entero. Pero hay algunos que les gusta decirle como Esaú: no, mi hijo, usted tiene que ser fuerte. Y a veces mi hijo me dice: papá, yo me siento débil. Y yo le digo: mi hijo, usted es bienaventurado. ¿Pero por qué? Porque su debilidad hace que el poder de Dios cada vez se vaya fortaleciendo. El poder de Dios cada vez se vaya manifestando. En nuestra debilidad Él se hace fuerte. Entonces, ¿para qué quiere ser fuerte? Bendita debilidad. Y gracias a Dios, hermano, algunos me están viendo y me están diciendo: yo no creo que sea así. Él tiene que ser macho mexicano, un golpeador, un pateador, un escupidor. No, Señor. Hay que aprender de Jacob y hay que aprender de Esaú. Mas Rebeca amaba a Jacob. Gran problema familiar, hermanos. En familia no debe de haber consentidos ni predilectos. Porque cuando hay consentidos y hay predilectos, hay problemas entre los hermanos. Mire, a lo largo de la Biblia podemos ver que cuando uno de los padres tiene un consentido entre sus hijos, automáticamente los demás hijos empiezan a pelear contra él. Así es que si sus hijos no se llevan bien, el problema no es de los hijos, mis hermanos, el problema es de los papás. Y si nosotros vemos que entre nuestros hijos no hay unidad, es porque nosotros hemos tomado privilegios sobre uno u otro de los niños. Por lo tanto, yo le aconsejo que a todos sus hijos trátelos por igual. Algunas veces nosotros nos decimos: no, yo trato por igual a mis hijos. Esténse quietos, no se peleen. La verdad, no hay ningún privilegio entre mis hijos. Que se estén quietos, que no se peleen. La verdad, yo los trato perfectamente a todos igual, que no se estén peleando. Amén. No, hermanos, si sus hijos están peleando es porque hay privilegios entre ellos. Porque alguno de los papás tienen un mejor privilegio. Porque no los tratan igual. Porque al responsable, el día que tira la leche, le dicen: ay, mijo, pues límpiele. Pero al irresponsable, cuando tira la leche en la mesa, le dice: ¿qué te pasa? Eres un burro, eres como Balaam, ya no entiendes. Si los dos hicieron la misma cosa, usted tiene que reaccionar de la misma manera con los dos, sea el obediente o sea el desobediente. Y le aseguro que entre sus hermanos, entre los hermanos se van a tratar bien. Bueno, aquí uno Isaac amaba a Esaú y Rebequita a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado del camino. Y dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. Después veremos que eran lentejas. Pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Y Jacob respondió: este sí era hebreo, Era hebreo. Véndeme en este día tu primogenitura, Arbano. Características de un primogénito o del hermano mayor contra el hermano menor. No sé cuántos de aquí sean mayores y cuántos sean aquí menores. Pero normalmente los menores tenemos que pasar por la báscula del hermano mayor, siempre. El hermano mayor siempre nos manda a hacer cosas, nos trata como esclavos, nos quita nuestras cosas. Él sí, no sé si a usted le pasó, yo todavía es una herida en el alma que tengo, no se crea. Que yo casi nunca pude estrenar nada. El que estrenaba era mi hermano, el mayor. Y a mí, mire, la verdad, si hubiéramos vivido en este tiempo, yo hubiera sido el más feliz. Porque ahora la ropa la venden usada. ¿Verdad que sí? La venden usada, hasta rota ya la venden. Entonces yo sería el más feliz. Ay, mi hermano me iba a pasar sus pantalones usados y rotos. Ay, estaría a la moda el día de hoy. Me pasaría sus camisetas todas deshilachadas, porque ahora tienen que estar deshilachadas las camisetas.
No, yo digo, ay, pero en aquel entonces, mis hermanos, cuando yo todavía estaba pequeño, bueno, nunca crecí, pero era más corto de edad, siempre me pasaban la ropa de mi hermano y muy pocas ocasiones yo tenía que estrenar, ¿verdad? Y aquí pasaba lo mismo. Llegó Esaú, el hermano mayor, vio al hermano menor ahí cociendo una sopa de lentejas, ¿no? Y dame. Yo sé que los hermanos mayores siempre piden las cosas por favor, pero en este caso Esaú no, y le dijo, bueno, sí le dijo, te ruego, dame de comer de ese guiso rojo, no sé qué sea, pero huele rico, estoy cansado. Y Jacob en ese momento le dijo, véndeme tu primogenitura. Versículo 32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, pues júramelo. Nosotros el día de hoy le diría, fírmale, ¿no? Fírmale. Y dijo a Jacob, júrame en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Qué mugroso Esaú haber vendido su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Usted qué piensa de él? Qué burro, ¿verdad? En el original hebreo, qué burro, qué tonto. ¿Cómo se le ocurre a ese Jacob? Nosotros la vendemos por un partido de fútbol, hermanos. Nosotros la vendimos por ir a la fiesta de no sé quién, a unos 15 años, a un bautizo, a un lugar en donde Dios aborrece y donde Dios no está. Pero qué bien criticamos a Esaú, ¿verdad? Qué mugroso. Por un plato de lentejas. Nosotros por menos vendemos nuestra salvación. Nosotros por menos menospreciamos la bondad de Dios, la vida eterna, por menos. Ay, es que vino la tía Gertrudis desde Salt Lake City. ¿Y dónde queda eso? No sé, pero va a quedar muy lejos. Y va a venir aquí. ¿Y qué crees? Llega el domingo. Y luego, pues voy a tener que ir a recibirla. Y voy a tener que hacer no sé cuánto. ¿Y cuánto tiempo va a estar aquí? 1 semana. Pues dile a la tía Gertrudis que con la pena. Pero yo tengo un compromiso con mi salvación. Yo tengo un compromiso con mi primogenitura y yo primero voy a ir a cumplir con eso. Y que la tía Gertrudis se espere. Pero viene desde Salt Lake City. A la próxima vez que llegue el lunes. ¿Verdad que ahorita nuestro corazón empieza a estar en contradicción? No, hermano, pero es que ¿quién le va a predicar a la tía Gertrudis? Cierto, si no estás tú, ella no se salva. Muchas veces nosotros menospreciamos a Dios por cosas que no valen la pena. Y le aseguro que la tía Gertrudis estuvo 1 semana en su casa y jamás quiso escuchar una sola cita de la Biblia. ¿Por qué? Porque era como Esaú, que solamente les gustan las cosas materiales, pero las espirituales las desechan. Y nosotros también desechamos junto con los demás. El día que usted y yo los demás encuentren en usted y yo firmeza en las cosas de Dios, ese día nos aprenderán a respetar. Mientras estemos fluctuando, no habrá ningún respeto hacia nuestras creencias. ¿Qué implica ser primogénito en la cultura bíblica o hebrea? Punto número 1, llevar el nombre del padre. Para nosotros, el apellido. La primogenitura era no nada más llevar el nombre o ponerme el nombre, sino ser congruente en poder permanecer y prevalecer la función del papá. Es llevar el nombre. Llevar el nombre del padre es continuar con el privilegio que significa seguir los pasos del papá. Continuar la obra, terminar la obra. Y continuar con lo que el papá hacía, es decir, seguir con las características que tenía el papá. 2, era la autoridad, tener autoridad sobre los hermanos y la responsabilidad por ellos en lo material, pero sobre todo en lo espiritual. Punto número 3, era la doble porción de la herencia. ¿Para qué? Para que él pueda mantener a sus hermanos y a su mamá en caso de que
ella estuviera viva. Pero la responsabilidad de un primogénito es continuar con la labor o la función del papá. 2, llevar el sustento espiritual y material a sus hermanos. Y 3, tener esa doble porción de la herencia para poder hacer esas cosas. Cuando el hijo primero o el primer varón, porque el primogénito es varón, no es mujer, para las cuestiones hebreas, cuando el primogénito varón no tenía la capacidad ni de llevar el nombre, ni tener la autoridad sobre sus hermanos, la primogenitura se le quitaba y se la daba a otro de los hermanos que sí tuviera esas características, como fue en el caso de José, el hijo de Jacob. Rubén fue el primogénito, no tuvo esas características. ¿Quién sí las tuvo? José. Entonces la primogenitura se transfirió a José. Esto es lo que implica la primogenitura en la cultura bíblica o en la cultura hebrea. Por nacimiento era el primer hijo varón. Pero si éste no tenía el deseo o las habilidades para hacerse cargo de la vida espiritual y material de la familia, Dios se la daba a otro hijo. En este caso pasó así, ¿sí? Aquí vamos a ver dos tipos de bendiciones. Lo vamos a ver más adelante acerca de esas dos bendiciones. Esaú despreció la primogenitura, por lo tanto no la consideró importante y despreció el valor espiritual que le estaba dando Dios a través de esa primogenitura. En Hebreos capítulo 12, versículo 16 y 17, dice la Escritura: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Dios cataloga el desprecio de su bendición, el desprecio del privilegio de ser primogénito, el desprecio de su gracia sobre nosotros y lo compara con un fornicario o con un profano. A ese nivel llega aquellos que despreciamos la bendición de Dios, a ser profano y casi un fornicario. Dice, por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Se acuerda de este Damaseno Eliezer cuando llegó a la casa de Rebequita y le dijeron, siéntate y come? Y le dijo, momento, yo no voy a comer hasta que no haya terminado la obra que me fue encomendada. Ahí se ve rápidamente quiénes son espirituales y quiénes son carnales. Y aquí vamos a ver en el caso de Isaac, que era más carnal que espiritual. Isaac era más carnal que espiritual. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Esto me da miedo, hermanos. Yo cuando leo este texto de Hebreos 12, me da miedo. ¿Por qué me da miedo? Porque Dios puede desecharnos por despreciar su gracia, por despreciar su amor, por despreciar su bendición, por despreciar lo que Él tiene para nosotros. Me da miedo de que Él me vaya a desechar porque yo no puse el entusiasmo, el interés o la importancia que esto merece. Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Esto es terrible, hermanos. No, pero es que Dios sí perdona todas las veces. Pues aquí yo veo que no. Aquí yo veo que llegamos al tiempo demasiado tarde, ¿verdad? Es tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro y tiempo demasiado tarde. Cuando ya es demasiado tarde, le pasó a Esaú, que con arrepentimiento, procuró el arrepentimiento aún con lágrimas y no lo logró. ¿Se da cuenta lo importante que es aquilatar la bendición de Dios? Después de esto, capítulo 26, ya pasamos al capítulo 26, versículo 1 y 2. Después de esto, hubo hambre en la tierra. Vamos a dejar ahí el paréntesis de Abraham, de Isaac, Esaú y Jacob, ahí en ese venta de la primogenitura. Después hubo hambre en la tierra, y además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos. ¿A dónde se fue Isaac? ¿Por qué se fue con Abimelech? Porque su papá fue lo que hizo. Y los hijos hacen lo que ven hacer a sus papás. Si usted como papá tiene hijos y lo ven ahí acostado en su trono, bueno, ya es sí, con su cetro en la mano, control remoto, cámbiele y sus hijos, ¿qué estás haciendo? Viendo la tele.
¿qué cree que va a ser su hijo después? Pero usted le dice, no, hijo, usted tiene que ser aplicado, usted tiene que ser esforzado, valiente, trabaje. ¿Y usted por qué no trabaja, pa? Ya soy del norte yo. ¿Y por qué usted no trabaja? Porque yo ya trabajé mucho tiempo. Y no se le ocurra, no se le ocurra decirle a su hijo, mire, mijo, yo cuando tenía su edad, yo hacía esto y hacía el otro y hacía acá. Porque un día su hijo se la va a regresar y le va a decir, sí, pa, pero a su edad, Abraham Lincoln ya era presidente de los Estados Unidos. Hubo hambre. ¿Qué hizo Isaac? Ir con Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció el Señor. Bendito Dios. Bendito Dios que se le apareció ahí a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Eso es bien importante, mis hermanos. A veces nosotros tomamos las decisiones que vemos que los demás toman, pero nunca vamos a la fuente de la bendición. Y bendito Dios que tiene tanta misericordia y tanta paciencia que ahí va, ¿no? Descendiendo otra vez a Egipto y cuando no vayas. ¿Y por qué no? Si aquí no hay. Dios con mucho hace poco. Dios con poco hace mucho, pero con nada hace todo. Por eso el Señor los mandó a un desierto, para que donde no hay, Él hace todo. Él hace todo. Ay, hermanos, entonces yo me voy a rascar la panza a partir de ahora, que Él haga todo. No, nosotros lo que tenemos que hacer es ser obedientes, esforzados para cumplir su perfecta voluntad. Por lo tanto, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Lo más probable es que Isaac se vio tentado a hacer lo mismo que el padre Abraham. En tiempos de hambruna, muchos descendían a Egipto porque ellos cuentan con la constante fuente de agua del Nilo. Entonces, ¿por qué Dios no los puso en el Nilo? Porque estar en el Nilo, mis hermanos, nos hace apartarnos de Dios. Por eso los egipcios nunca quisieron acercarse a Dios, porque tenían su río, su sueño egipcio. Iba a decir el sueño americano, pero no, era el sueño egipcio. Y todos quieren correr hacia el sueño egipcio. No, en el desierto es donde nos vamos a encontrar con el Señor. Y ahí encontraremos su perfecta provisión. Porque Él hace río en el sequedal. Bueno, versículo 3 al 5. Habitó como forastero en esta tierra y habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo. Habita como forastero en esta tierra y yo estaré contigo. Nosotros somos todo lo contrario. No, nosotros hay que habitar en la tierra, pues haciendo amigos, teniendo posesiones, teniendo de todo, llevándola bien con todo mundo, porque un forastero es como que el que anda de paso, ¿no? Y el Señor dice, si tú quieres hacer eso, yo no voy a estar contigo. Pero si tú habitas como un forastero, como que solamente estás de paso, no te arraigues en este planeta, no te arraigues en este mundo, no quieras quedarte aquí no vale la pena quedarse, yo voy a estar contigo. Y dice, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y yo creo que uno se volvió a ver y un desierto. Y yo, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué quiero un desierto? Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Nomás no vayas a Egipto, quédate aquí. ¿Usted estaría dispuesto? ¿Estaría dispuesta a quedarse allí viendo que Egipto hay de todo y acá no hay nada? Pero vuelvo a repetir, la vida cristiana no es una vida basada en los sentimientos. La vida cristiana es una vida basada en la fe, en la confianza, en la obediencia, en el estar contento aún en un desierto. ¿Cuántos estaríamos contentos en un desierto? Si ahorita, ¿no? Ay, hermano, qué calor hace. La verdad, qué calor hace. Que pongan aire acondicionado aquí o que abran la ventana. O si no, yo la abro de una pedrada o a ver qué hago. Tenemos que hacer algo. Mire, hermano, yo también estoy muriendo de calor y más acá adelante hace más calor que allá atrás. Pero tenemos una grande bendición, que aún tenemos libertad para poder enseñar y aprender la palabra de Dios. Y eso es más valioso que el calor que estamos sintiendo. Está bien, saque su abanico y échele aire y haga lo que tenga que hacer,
Pero no se queje, hermano, no se queje. No nos quejemos con Dios de las cosas, sino aprendamos a ser agradecidos a Dios, aún a pesar del calor, aún a pesar de la dificultad, aún a pesar de la carencia. Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios, porque si tenemos a Dios de nuestra parte, lo tenemos todo. Y serán benditas en ti todas las simientes de la tierra, versículos 5 y 6. Pero cuando oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Por cuanto oyó Abraham mi voz. En pocas palabras, el Señor le puso como ejemplo a su papá. Mira, tu papá fue obediente, al menos aprende a ser obediente. Y Isaac al menos fue y aprendió la obediencia y se quedó ahí. El texto también dice que guardó la ordenanza, que se llama mishmeret en hebreo, esa es ordenanza. El mandamiento, que son los mitzvot o mitzvot, y guardó estatutos, que son kim, y las leyes, que es la Torah. Todo esto nosotros tenemos que obedecer para que Dios esté con nosotros. ¿Qué son? Ordenanzas, mandamientos, estatutos y sus leyes. ¿Qué es la Torá o qué es la enseñanza? Aunque Dios no había dado la Torá en el monte Sinaí todavía, pero la ley de Dios existe desde siempre, pues es el reflejo de su carácter. La ley de Dios es el reflejo de su carácter. Cuando yo empiezo a obedecer la ley de Dios, es porque el carácter de Dios se está formando en mí. Cuando yo estoy renuente a obedecer su ley o su voz, es porque su carácter todavía no se ha formado en mí. Por lo tanto, es importante obedecer ordenanzas, mandamientos, estatutos y sus leyes. Si yo quiero saber si soy un buen cristiano, ¿con qué facilidad hago estas cosas? En la medida que lo haga con facilidad, quiere decir que el carácter de Dios está en mí. Si me cuesta trabajo obedecer a Dios, su carácter todavía no está formado en mí, entonces tengo que seguir insistiendo, buscando la presencia de Dios para que su carácter sea en mí. Génesis capítulo 26, versículo 7 dice: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él le respondió: no puede ser. En el original hebreo dice: vuelve la mula al trigo. Habitó en Gerar. Y los hombres le dijeron a Isaac acerca de su mujer, y ¿a qué dijo? Es mi hermana. ¿Se da cuenta que lo que los hijos ven hacer a los padres lo repiten? Y eso no son herencias, son costumbres. Son costumbres. Lo que los hijos ven hacer a los papás son costumbres. Malas costumbres de los papás. Ojalá pudiéramos inculcarles a nuestros hijos buenas costumbres. Buenas costumbres. Y le voy a platicar rápidamente algo. Mire, mi mamá es una persona de esas personas muy limpias. Le gusta tener limpia su casa siempre. No está afanada en estar limpiando cada mancha del piso, pero le gusta tener su casa limpia. Y a nosotros nos crió en un ambiente, un hogar de limpieza siempre. Y siempre andaba mi mamá: recoge tu mugroso pantalón, recoge tus cosas, recoge aquí, recoge allá. Es más, un día me puso en mi cuarto: mira, primero arregla tu cuarto y después al mundo. Ya ve que uno empieza a crecer y ya quiere arreglar al mundo primero. No, primero tu cuarto. Y yo, como era renuente a eso: ya, mamá, es demasiado, es exagerado eso, la verdad es que no deberías de estar haciendo tanto esto. Total, si hubiera sido cristiano en aquel entonces, le hubiera dicho: vamos a partir de este mundo, somos como peregrinos y forasteros aquí, no te preocupes tanto. Pero de pronto entré a la universidad y me tuve que ir yo vivía en aquel entonces en la ciudad de Guanajuato, y la Universidad de Ingeniería en Electrónica estaba en Salamanca. Entonces me tenía que ir a Salamanca. Y yo dije: wow, ahora sí, yo me voy a librar de mi mamá, me voy a librar de mi papá, ahora sí voy a hacer mi vida, yo voy a ser feliz. Y primero llegué a una casa de asistencia. Y pues sí, no resistí, no estando ahí. Entonces me puse en contacto con alguno de mis amigos y pudimos rentar un departamento. 2 amigos y yo rentamos un departamento. Dije: ahora sí, voy a ser libre, voy a ser el más feliz. Nadie que recoja mi cuarto, que lo otro. Voy a poder vivir como a mí me gusta vivir. Y yo era feliz. Llegué al departamento, empecé a convivir con mis amigos. Y de pronto yo le decía a mis amigos: oye, recoge tu cuarto.
mira, la verdad, los calcetines ahí en la lámpara, pues no se ven bien, la verdad. Además, no sé cómo te los quitas para que terminen en la lámpara, pero... Y luego llegaba con mi mamá y le dije, oye mamá, ¿con qué se desinfecta el baño y se limpia? ¿Qué, estás limpiando el baño? No, para decirle a la muchacha que va y nos limpia cómo lo tiene que hacer. Esa costumbre en la que yo viví, que odiaba, me sirvió para que cuando yo estuviera solo no pudiera vivir fuera de esa costumbre. Fue una buena costumbre. Por lo tanto, papás, si ustedes ahorita no pueden con sus hijos, sigan batallando con eso. Cuando sea grande, se va a ver los frutos de todo el trabajo de su vida. Un día llegué con mi mamá, oye mamá, ¿y cómo se limpia la estufa? ¿Estás cocinando? No, es la señora que va y nos hace desayunar y que limpie la estufa, para decirle cómo. Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer o es mi esposa, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Mire, hermano, si usted está buscando a alguien, búsquese a alguien fea para que tenga que decir la verdad. Luego les va a pasar como a Abraham y como a Isaac. Una de dos, o se casa con alguien no muy agraciada o confía en el Señor. Yo tuve que aprender a confiar en el Señor porque la esposa que me dio es hermosa. Aunque me maten, seguirá siendo mi esposa. Él cometió el mismo error que había hecho su padre Abraham con Abimelech, ¿verdad? Y con Faraón también. Bueno, versículo 8. Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer, no es tu hermana, mugroso. En el original hebreo dice así. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije quizás moriré por causa de ella. Abimelech ya había tenido una advertencia con Abraham. Y dijo, ahora el hijo me viene a hacer, no, yo primero le caigo. Vayan y investiguen. De que no me vaya a hacer lo mismo que su papá, porque cuando vino su papá y dijo que era su hermana y fue su mujer, nos fue como en feria. Y él dice, pues quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Y si con tu papá sí nos fue, imagínate contigo. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Fíjese lo que Dios tiene que hacer con los incrédulos, porque los creyentes no creemos. No, ellos no conocían el temor de Dios. Ellos conocían lo que pasaba cuando te metías con un hebreo de esos. Bien, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo el Señor. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Se da cuenta por qué a veces el Señor nos dice, quédate donde estás? Bueno, me quedo a la mitad. Quédate donde estás. Porque donde yo te digo que vas a estar en paz, vas a estar bien. Dios no tiene ningún problema de hacer prosperar un desierto o hacer prosperar un bosque. Dios no tiene ningún problema. Pero bueno, él quiso ir a habitar ahí en Gerar y entonces empezó a prosperar y los filisteos le tuvieron envidia y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en los días, los filisteos los habían cegado, los habían tapado, les habían echado tierra y llenado de tierra. Yo sé que usted me va a decir, sí, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Ok, yo sé. Pero cuando los filisteos ven que los cristianos prosperan, lo primero que hay es envidia, seguro. Y van a tratar de obstaculizar todos los propósitos que usted emprenda. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Que nos vamos a quedar ahí para seguir luchando y para seguir peleando? No, es la respuesta de Dios para decirnos, ese lugar no es el que te corresponde. Cuando realmente empezamos a prosperar, nos va y empieza bien. Obviamente Dios debió de habernos dicho de antemano, no es el lugar, pero bueno, nunca consultamos al Señor. Lo que consultamos es el aviso oportuno. Y después de eso, empieza la envidia y empieza a haber un obstáculo. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Necesitas cambiar de camino.
Necesitas cambiar de dirección. Y a veces Dios utiliza las desilusiones. Dios utiliza las decepciones de la vida para decir, creo que por aquí no era. Y tomamos un rumbo diferente. ¿Por qué Dios utiliza las decepciones y las desilusiones de la vida? Porque si no nos pasa eso, no cambiamos de dirección. Y antes de pasar a tomar un poquito de café, aunque ni se antoja, pero dicen por ahí que el calor se quita con calor. Antes de pasar a eso, cuando nosotros entendemos que las desilusiones que Dios produce en nuestro andar y en nuestro caminar es para cambiar la dirección, muchas veces no son agradables. Yo hace 4 años estaba sirviendo en Guanajuato, en la iglesia de mi papá, ayudándole en el servicio. Hay 2 iglesias y iba a las cárceles, iba a los hospitales, iba a muchas cosas. Y Dios quería que me regresara aquí a México. Y yo le decía al Señor, no, yo no pienso regresarme a México, yo estoy muy bien aquí, me la va muy bien, la congre va muy bien, bueno, las congres iban muy bien, soy feliz en la cárcel compartiendo el evangelio. Y el Señor me habló de una vez y reprendí al diablo. Me habló de segunda vez, volví a reprender al diablo y me habló de tercera vez. Y yo dije, bueno, a lo mejor Dios quiere que me regrese a México. Y en ese regresarme a México yo estaba renuente. Y Dios lo que tuvo que hacer es que hubiera un problema entre mi papá y yo. Y ese problema detonó el decir, pues últimamente me voy. Y Dios desde arriba dije, ¿por fin? ¿Qué pasó después? Nada. Mi papá y yo seguimos igual, nos llevamos muy bien y platicamos y esto y lo otro. Y en fin, de hecho, el diciembre pasado, en la cena de jóvenes mayores, vino a compartir aquí mi papá. Bueno, lo invité, le dije, vente, vamos a... Recuerda tus viejos tiempos, porque mi papá y yo nacimos aquí en Calacuaya. Tuvo que pasar eso. Tuvo que pasar una desilusión, un problema, una desaveniencia, un enojo para que yo tomara la decisión. Y si yo hubiera guardado ese enojo, ese rencor, yo creo que estaría yo en el infierno ya, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos pensar primero? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? ¿Cuál es el propósito? Y su propósito es que regresara yo nuevamente aquí, en Calacuaya, donde nací. Que dicho sea de paso, Dios me trajo. Así, me trajo a regañadientes. Ya no quiero aquí. Y después yo decía, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? Allá yo estaba en hospitales, estaba en la cárcel, estaba predicando, estaba con los jóvenes, estaba con los adolescentes, hasta la hacía de moderador y el que recogía las ofrendas. De todo la hacía yo. Y aquí sentado en una banca durante tanto tiempo, sin hacer nada, pensando que estoy desperdiciando mi vida. Pero era un tiempo de reposo y un tiempo en donde Dios trató conmigo y entonces Dios empezó a obrar su perfecta voluntad. Hasta que de pronto alguien llamado Noé Velázquez me dice, ¿podría ir a platicar contigo a tu casa? Y le dije, sí. Y cuando fue a platicar conmigo a la casa, me dice, ¿no te gustaría dar cursos en Calacuaya? Y aquí me tiene. Gracias. Todo gracias a que un enojo, un conflicto tenía que suceder para que yo te tomara la decisión. Por eso, hermano, cuando los filisteos vengan y les tapen los pozos, cuando los filisteos vengan y le hagan la vida difícil, no se amargue la vida, busque el perfecto plan de Dios. Y lo vamos a ver más adelante aquí con Isaac. Por lo pronto, le voy a pedir solamente 5 minutos porque nos falta un